Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agri y Mercados, episodio número 6 de la temporada número 2 de este podcast semanal que hacemos desde la corredora Graci. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y bueno, en esta ocasión, sin la presencia de mi estimado colega Ariel Tejera, quien se encuentra de viaje visitando algunos clientes. Así que vamos a repasar de todas maneras los principales temas destacados de la semana del agro y de la coyuntura internacional. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a estar haciendo un gran análisis y un gran repaso muy detallado de todo lo que es el mercado internacional de granos, ¿no? Las cotizaciones de los granos en Chicago, cuáles son los principales fundamentos que están direccionando los precios en la actualidad y dándonos algunas pistas de hacia dónde podemos ir en el mediano y largo plazo, así que va a estar muy interesante. Así que la propuesta para este episodio respecto de los precios de Chicago es solo repasar la variación de precio semanal y de esto vamos a estar hablando mucho más en detalle en la entrevista que tenemos pactada para hoy. La soja de viernes a viernes, recordemos que el lunes fue feriado en Chicago, así que esta semana tuvimos una rueda menos, pero bueno, más allá de eso, en cuanto a variaciones semanales de precios, la soja subió casi $2 en la semana, el maíz otros $2 y el trigo unos $6 por tonelada, así que una segunda semana consecutiva, digamos, de leves avances en los precios de los granos en el panorama internacional y recordemos que veníamos bueno, de una tendencia bajista muy marcada con un panorama de oferta y de cosecha muy bueno en Estados Unidos que estuvo deprimiendo bastante los precios en los mercados internacionales. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poco más en detalle en breve con la invitada del día de hoy. En el plano local, yo creo que lo más destacado estuvo centrado en lo que fueron las lluvias del fin de semana pasado. Estuvo lloviendo bastante en lo que es la región de Buenos Aires, todo lo que es centro de provincia de Buenos Aires y la región este principalmente. Ahí se acumularon los principales milimetrajes, ¿no? En algunos casos acumulando entre 60 y 70 milímetros de lluvias entre sábado y domingo. Algo también en la región núcleo, aunque en menor medida, en lo que es sur de Santa Fe, en torno a 15, 20, 30 milímetros. Y a medida que nos acercamos hacia la región central del país o hacia el norte, las precipitaciones mucho más escasas o nulas, si se quiere, ¿no? En ese sentido, respecto del trigo, todas las zonas que fueron recibiendo lluvias en el centro, sur y el este del país, como decíamos, trigo bajo muy buenas condiciones de humedad y beneficiando lo que es el desarrollo productivo. Y en contrario, todo lo que es centro y norte, donde las lluvias fueron bastante escasas o directamente al norte ni llegaron, ahí el panorama productivo se empieza a complicar un poquitito respecto del trigo. Pasando a lo que es girasol, tenemos avance de siembra ya en casi un 8% a nivel nacional, en muchas zonas de Chaco, Santiago, el NEA y lo que es centro-norte de Santa Fe. Solo se pudo avanzar en las regiones donde llovió un poquitito. En el resto de esas zonas siguen faltando lluvias un poco más considerables que permitan ir avanzando más a ritmo con lo que es la siembra de girasol. Y por el lado del maíz, hay que señalar que estas lluvias del fin de pasado fueron activando en la semana ya lo que es la siembra de maíz de primera, sobre todo en la región núcleo, en una campaña con mucha incertidumbre, ¿no? Respecto a este tema, sobre cuál va a ser el área total sembrada de maíz, si va a caer mucho respecto de lo que fue el ciclo pasado y dentro también de la estructura de siembra, cuánto va a ser de primera y cuánto va a ser de maíz de segunda, ¿no? Pasando más a temas de mercados, los precios en pesos estuvieron bastante firmes para la soja en lo que es en el segmento disponible, digamos, en la semana, negociándose alrededor de 300.000 pesos por tonelada en el mercado disponible, como decíamos, con alguna baja sobre las últimas ruedas. El maíz firme, cerca de los 170.000 pesos por tonelada, y el trigo bajando un poquito a cerca de 215.000 pesos por tonelada. En los futuros veíamos soja noviembre y soja mayo, las posiciones más de referencia para lo que es fin de ciclo y ya campaña nueva, bajando algunos dólares por tonelada en ambas posiciones.
Respecto del maíz, subas generalizadas para lo que es maíz diciembre, maíz abril y maíz julio, subiendo todas las posiciones en torno a 2 o 3 dólares por tonelada. Y trigo diciembre cayendo unos 3 dólares por tonelada, negociándose cerca de 210 dólares. En el frente cambiario, como destacado, encontrando cierta tranquilidad sobre lo que era el final de la semana, se conocieron los datos de liquidación de divisa del agro para lo que es el mes de agosto. Fueron más o menos 2.400 millones de dólares y se convierte en el tercer mejor volumen de liquidación de divisas de los últimos años para el mes de agosto, así que bien en ese sentido. El Banco Central terminó la semana con saldo comprador en el mercado de divisas, las reservas aumentaron algo más de 700 millones de dólares y los dólares financieros que caían sobre el final de la semana y con un dólar oficial que avanza muy a poquito, las brechas se acortaron y terminaron ubicándose cerca de 30-32% si uno mide el oficial contra el MEP o el contado con liqui, así que significando una caída en las brechas respecto de la semana anterior, que se venían ubicando en torno a 35 y 37%. Bueno, vamos a conversar con una gran invitada que ya estuvo con nosotros en el episodio 24 de la primera temporada, radicada en Chicago ya hace varios años y tiene siempre la gentileza de atendernos e intercambiar con nosotros. Está en el episodio de hoy Celina Mesquida, que es vicepresidenta de Desarrollo de Mercados y analista de mercados en el broker de futuros RJ O'Brien. Celina, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, qué placer estar acá con ustedes nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Celi, para arrancar, estamos en pleno desenlace final de lo que es la campaña americana. Ya en breve va a estar arrancando la cosecha. De hecho, entiendo que algún lote de maíz ya fue recolectado. ¿Cómo estás viendo los números o las estimaciones de producción actuales que tenemos, ¿no? En base al USDA mensual de agosto, a los resultados del Crop Tour. ¿Cómo ves estos números? Bueno, la verdad que se viene un cosechón a priori, ¿no? O sea, creo que falta el veredicto de que las cosechadoras ingresen a los lotes y nos digan la verdad, pero hasta ahora lo que se estuvo monitoreando, y recordá que en agosto la forma en que el USDA hace la recolección, o si se quiere, la metodología que utiliza es solamente por imagen satelital y encuesta a los agricultores, y así todos los rendimientos sobrepasan los récords de años anteriores. Y después tuvimos el tour del Pro Farmer Tour, Mm. donde la metodología de recabación de rendimientos es diferente, porque es a campo, donde también los rendimientos, por ejemplo, para soja, estuvieron incluso por encima de lo que el USDA dijo en agosto. Entonces, y en maíz un poquitito por debajo. Lo que quiero decir con esto es que el Pro Farmer casi siempre tiene una tendencia, y si miramos la historia de los últimos 12 años, 9 subestimó la producción de Estados Unidos. O sea, siempre está por debajo de lo que dice el USDA en su veredicto final, de alguna manera. Ujú. Y lo que podemos de alguna manera relacionar con esto es lo que implicaría si utilizamos a lo que dijo el Crop Tour eh, como referencia y le ponemos la misma desviación que ha tenido con otros años. Imagínense el rendimiento que tendríamos tanto de maíz y de soja para arriba, ¿no? Si Claro. tomamos un espacio donde este 13º año, 10 de estos 13 años, el Pro Farmer subestima la producción. Entonces, lo que voy con esto es que podríamos tener rendimientos aún por encima de lo que dijo el USDA. Hay un trabajo que se hizo sobre maíz, donde si nosotros miramos los rendimientos récord, Estados Unidos tuvo 13 rendimientos récord desde hace aproximadamente 100 años, que es la cuenta que se hace, ¿no? Y en esos rendimientos récord, casi siempre el incremento promedio ha sido entre un 4, un 3% de incremento. Hay uno que el incremento de rendimiento récord versus récord fue del 2003 al 2004, que se incrementó un 12%. Entonces, cuando todos dicen no podemos tener un rendimiento de 183 bushel por acre o 184 bushel por acre respecto al récord del año pasado de 177, miramos la historia y la realidad es que sí podríamos tener otro rendimiento récord, sobre todo si estamos contemplando el mejoramiento genético, la semilla utilizada, el manejo y el clima excepcional. O sea, podríamos llegar a rendimientos récord sin ningún tipo de problema.
batiendo los récords lógicamente el año pasado. Entonces, es de esperar una buena producción. Después, lógicamente, hay que ver qué es lo que sucede. Tal vez estas plantas estaban diseñadas para condiciones adversas y con condiciones fantásticas en el Midwest hacen totalmente lo contrario. Esto a modo de chiste, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener muy Claro, buenas porque hay producciones. un paréntesis, a ver, un desenlace productivo en plena época de definición de rinde es un climático que ni se sintió, digamos, ¿no? Y con condiciones de los cultivos excepcionales. Exactamente. Y si analizamos, por ejemplo, si miramos el año pasado, tuvimos una de las condiciones de cultivos peores, segundas peores, si tomamos como el 2012, y ¿se acuerdan esa sequía que hubo acá en Estados Sí. Unidos? Que fue una de las más atroces. Y la segunda curva de condición de cultivo o de índice de condición de cultivo fue la del año pasado. Y tuvimos rendimientos récords en Estados Unidos de maíz. Entonces, cuando empatamos la condición de cultivo versus el rendimiento, la verdad que el comportamiento de los genotipos es impresionante. Imagínense en un año como este. Entonces, yo creo que esa es una de las noticias bajistas con las que vivimos durante toda esta campaña. Y realmente ya se hizo cansado el tema. Ya sabemos que hay una superproducción, sobre todo para soja y para maíz, para maíz y sobre todo para soja. Y yo creo que eso es lo que está encontrando el mercado de cansado, que estamos repitiendo lo mismo. Ya sabemos que hay un montón de producción. A ver, un bushel más, un bushel menos nos puede definir, lógicamente, pero yo creo que eso ya está dado. La sorpresa que nos puede dar el USD la semana que viene, el 12 de septiembre, nos sirve para consolidar a dónde vamos a seguir con este mercado. Y me parece que parte de lo que está sucediendo en estas últimas 2 semanas, y ahora solamente vamos a empezar ese tema, en términos de precio y short covering, todo lo que estamos viendo es la ebullición previo al desconocimiento total entre esta campaña y lo que va a suceder en Sudamérica. Me parece que esa desconexión que existe es lo que estamos viviendo ahora en el mercado, porque todas las noticias bajistas de alguna manera ya están dadas, ¿no? Bien, entonces todo este escenario de excelente producción en Estados Unidos y un panorama de oferta recontra sobrado, salto en los stocks, relación stock-consumo que crece y bueno, eso para los precios es bajista. Vos decís, esto ya debería estar todo incorporado y el USDA septiembre debería corregir más en un sentido hacia los números del Crop Tour, ¿no? Yo creo que sí. Podría corregir, incluso tener más rendimientos. El tema es, bueno, cuánto de eso ya está incorporado en nuestros precios, incorporado en el mercado. Yo no estoy diciendo que con esto ya el mercado tiene que cambiar la tendencia y nos vamos a hacer alcistas y vamos a ver otra vez más de $5 y soja de $13 o $12. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que el mercado ya se siente cansado de estar moviéndose para una Sí, sí, misma sí. No, no es dirección, novedad ¿no? ya este panorama de oferta, ¿no? Ya está. Exacto, no es novedad, ya lo tenemos que empezar a dejar atrás, que ver la ejecución, cómo vamos a mover todo lo que se generó, el comportamiento del agricultor, el comportamiento de la demanda y qué va a pasar en Sudamérica, básicamente, ¿no? Bueno, ahí con respecto a la demanda, me parece que es clave cómo se comporta esta demanda y que tiene una gran responsabilidad, ¿no? ¿No Ujú. ves que a estos precios que ya bajaron bastantes, apareció un poco la demanda y eso es clave para empezar a sostener niveles de precios y para que se termine dando todo el programa de consumo interno y de exportaciones que se plantea en el USDA, que de por sí a mí me parece como que es muy ambicioso, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ambiciosa la parte de exportación. Cuando tenemos eh, una oferta rebasada como la que estamos viendo en los reportes últimamente, hay una especie de maquillaje para que el stock o la relación stock-consumo No sea tan alta. no nos inunde, ¿no? Entonces hay una especie de acomodo ahí, pero también tenemos que empezar a ver cuál es la realidad. Y sí, es cierto que ya Estados Unidos empezó a agilizar un poco más la exportación, pero cuando miramos, de hecho la semana pasada China compró 1 millón de toneladas en Estados Unidos, más otros 500.000 que se les vendieron a desconocidos. Entonces, vas mejorando las ventas de la nueva campaña. Sin embargo, cuando miramos y comparamos cómo estamos las ventas a esta altura del año respecto a otros años, para lo que es New Crop, ¿no? 24-25, que es la que vamos a empezar a cosechar en breve,
Sí. Vemos que las ventas de Estados Unidos de soja todavía están por debajo de los últimos 5 años. O sea, solamente estamos por encima de la campaña 19-20 previo a después todas las exportaciones, pero la realidad es que seguimos muy, muy lentos en términos comparativos con otros años. Y si lo miramos en maíz, estamos un poquito mejor que el año pasado, estamos más firmes que el año pasado, eso es verdad, estamos mejor que el año pasado, pero estamos muy lejos también del pico de lo que fue 2021, 21-22, donde China se llevó gran parte y todo lo que sabemos que sucedió en esos años. Entonces, sí va mejorando la demanda, que también es lógico a esta altura del año, que estamos entrando en el momento donde Estados Unidos se pone más competitivo que el resto del año, que el resto perdón, que el resto de los participantes o que el resto de los orígenes. Sin embargo, estamos todavía lentos, si se quiere, respecto a otros años. Después tenemos que ver cómo está la demanda interna de Estados Unidos, porque Estados Unidos también leyó muy bien lo que está sucediendo en el mundo y dijo, bueno, yo tengo que empezar a fortalecer mi demanda interna porque estoy viendo acá que tengo competidores, le hace Brasil, tengo problemas con China, le hace el principal comprador de materias primas, y entonces tuvo que empezar a ver de qué manera puede solventar su mercado interno o a mejorar sus márgenes, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en el caso de maíz, la molienda de maíz para etanol ha sido espectacular durante todo este año. Los márgenes de etanol hasta hace 2 semanas fueron casi pico de buenos márgenes de lo que va del año, bajaron un poquito ahora, pero incluso con la caída que están teniendo los energéticos, sobre todo el petróleo que bajó la barrera de los $70, estamos viendo que la continua utilización de etanol, más que nada porque se está exportando mucho etanol. Vemos que las exportaciones de etanol han mejorado, son las mejores de los últimos 10 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con la molienda interna de maíz para justamente etanol ha sido crítica y muy, muy estable durante todo el año y ha hecho que las bases internas en Estados Unidos continúen siendo sólidas a pesar de todo lo que hemos visto con los precios en la caída de los precios de los futuros. Y por otro lado también tenemos el tema del alimento balanceado, que imagínense que con estos precios la conversión a carne para cualquier producto, sea pollo, sea cerdo, sea carne, sea ganado, ha sido muy, muy buena. Y lo que estamos viendo es que, bueno, que el USDA cada vez le agrega más tonelaje a la utilización de maíz como alimento balanceado. Entonces, de alguna manera estamos sosteniendo la hoja de balance de maíz respaldada por etanol, respaldada por lo que es alimento balanceado y en exportaciones que, bueno, también tenemos que ver qué es lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Y que eso depende de millones de variables y eso lo saben mejor ustedes que yo, pero tiene que ver mucho con cómo va a estar formado el farmer selling. El farmer selling lógicamente tiene un impacto muy grande en cuál que hacen el tipo de cambio, cómo se para la logística, millones de cuestiones que lógicamente las podemos analizar una a una. Entonces, en maíz creo que tenemos un freno en la caída de precios, y a ver, no estoy diciendo que tenemos un freno en la caída de precios y que de acá en adelante vamos a subir, sino porque tenemos algunas cosas que lo están soportando o respaldando. Sí, una demanda ¿No? interna que amortigua todo el panorama de exportación que es sobrado en oferta y con precios cada vez más bajos, ¿no? Exacto. Y también en la exportación, hoy Estados Unidos está más potente porque también sabemos que a Brasil se le está complicando la logística en el norte y que depende mucho del farmer selling y que para eso dependemos mucho si se sigue devaluando el real o no, y que en Argentina dependemos también de que si se achica o no se achica la brecha y si el agricultor va a vender y cómo se genera en el programa de ejecución. Entonces, está tan variado el mundo que de alguna manera Estados Unidos se pone de repente un poco más competitivo. Lo que pasa es que lo que tenemos que pensar es que también entramos ahora en un momento donde la logística le tenemos que prestar mucha atención, porque el clima te está también invadiendo un poco. Vemos otra vez que los caudales en el río Mississippi se achican, porque, o sea, sí, se adelgazan porque no tenemos lluvias y eso complica la transportación de las barcazas tienen que ir con menos grano, eso genera que hay que bajar más barcazas para bajar la misma cantidad de grano, los barcos se empiezan a amontonar en el Golfo y vemos que eso hace un tironeo en bases, un tironeo en fletes y eso te complica también. Hay que ver qué pasa en el canal de Panamá, que el año pasado estuvo muy complicado también el tema de los caudales, los fletes marítimos hacen lo suyo. Entonces hay un montón de cuestiones que empiezan también a tener impacto. Este clima también seco, y ahora si querés pasamos un poco a la situación de soja, seco y que temperaturas por encima normal para terminar.
los cultivos estas últimas 2, 3 semanas. Algunos lo leen como que eso es un impacto positivo en precios porque puede perjudicar el llenado de la soja. Yo creo que en realidad lo que puede hacer es acelerar el secado y acelerar la maduración, con lo cual vas a tener soja más rápido. Pero bueno, cada uno lo lee como quiere, y lo único que en mi opinión te puede complicar la existencia en términos climáticos para que la producción no sea real es una helada temprana, que no están los radares Claro, en y en Estados todo Unidos. caso, el Entonces, impacto ahí en rindes y cantidades sería marginal, ¿no? Digamos, una cosecha récord ya estaría dado por sí, hecho, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, ahí de nuevo entramos a ver cómo ejecutamos todo lo que tenemos. Y bueno, acá tenemos dos caminos. Tenemos el camino de exportación y tenemos el camino de la molienda. La molienda viene espectacularmente trabajando en casi récord tras récord en capacidad de molienda o en molienda mensual, ¿no? Sí, mes a mes, sí, No lo veíamos. Sí. tenemos, Hubo un mes que hubo una caída, no me acuerdo si fue junio o julio, pero después estamos en niveles que superan los registros de exacto, la campaña anterior y el promedio para cada mes, ¿no? exacto. Y creo que vamos a seguir en esa tendencia porque ya todas las plantas empezaron a trabajar en sus máximas capacidades después de alguna manera entrar en los ciclos que se suceden en el verano, que entran en ciclos de mantenimiento y bueno, y algunas líneas de producción las cierran, pero ahora vamos a estar en capacidad máxima, creo. Entonces vamos a tener muy buenas moliendas. Entonces, desde ese lado tenemos un gran caudal de soja que va a parar a la molienda y otro gran caudal que va a la exportación, que cada vez es menos y se está como utilizando cada vez más molienda, menos exportación, porque de nuevo, Estados Unidos entendió cuál es la realidad y que el monstruo no es más Estados Unidos, sino que la exportación abarca Brasil. Entonces, de esa manera hay que ver cómo Estados Unidos sigue manteniendo buenos márgenes de molienda. De nuevo, el año pasado teníamos márgenes de casi $2, vivimos por 2 o 3 años, un poco más, por 4 años si se quiere, con el cuento o con la narrativa del aceite de soja para biodiesel. Y esto es uno de los mensajes que yo quiero dar, dentro de algunos 2 o 3 mensajes que yo quiero transmitirles, si se quiere, no sé si es que lo quiero dar, cada uno lo toma como, Sí, sí, sí. como puede, quiere, ¿no? Pero uno es esto que nos enamoramos de ideas y repetimos todo como loro una idea y parece que es la verdad revelada y que vamos a vivir con eso. Y la realidad es que las situaciones cambian. Y uno fue el tema del aceite de soja para utilización de biodiesel en Estados Unidos. Parecía que en el 2019-2020 todo el mundo tenía que hacer nuevas plantas de molienda. Estados Unidos iba a crecer exponencialmente casi en la producción de nuevas plantas y en la inversión. Y íbamos a moler soja solo por aceite porque lo necesitaban para utilizar todo el biodiesel. Y la harina Y iba a nos iba a sobrar en sobrar un todos montón de harina en el mundo, sí. los $200 porque no sé qué iba a pasar. Y la realidad es que si empezamos a comparar el 2020, el 60% del biodiesel se hacía a partir de aceite de soja. Hoy por hoy esa gráfica cambió completamente y se utiliza menos del 40%, del 33% en realidad, para el aceite de soja, para utilización de biodiesel, el aceite de soja. ¿Por qué? Porque empezaron a ingresar otros aceites que son más competitivos a la hora de mezclarlo, como es el aceite usado de China, Luco, Oleus Cooking Oil, como es el aceite de canola, como es el aceite de maíz, como es otros aceites de desperdicios, y estamos viendo que el aceite de soja, que parecía que solamente íbamos a moler soja en Estados Unidos por el aceite, dejó de ser la máxima de alguna manera. Y hoy estamos tradeando el aceite de soja como cualquier otro aceite, como cualquier otro aceite vegetal, ¿no? Y obviamente que tiene una correlación con los energéticos, una correlación con el petróleo y con el biodiesel, pero continúa un movimiento más correlacionado con el resto de los aceites vegetales que lo que fue en los últimos 3 años. Entonces, primera premisa o mensaje es que cuando nos enamoramos de una historia, esa historia cambia drásticamente y tenemos que saber cambiar. O sea, las plantas de molienda que se hicieron en Estados Unidos van a seguir estando, no es que se van a empezar a cerrar, pero en mi opinión no se van a construir más, no solamente porque esto dejó de ser un negocio tan con tanta margen, y además porque obviamente durante este tiempo además incrementaron las tasas en Estados Unidos y las inversiones se encarecen porque el costo del dinero es mucho más alto. No estoy diciendo que ahora con un inminente
recorte de tasas y que la inflación baja y que puede empezar a llegar otro tipo de negocio en esta industria o en cualquier otra industria. Lo que estoy diciendo es que esta industria como está así, ya dejó de ser lo que era hace 2 o 3 años. Hoy tenemos que pensar en que a menos que llegue una nueva resolución o alguna nueva normativa que le ponga alguna traba al ingreso del used cooking oil desde China, o alguna situación que proteja al aceite de soja para la utilización de biodiesel, esa historia se utiliza cuando se utiliza y cuando no es rentable el aceite de soja se usa otro. Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, hoy el margen de molienda se comporta como se comportaba antes, ¿no? O sea, cuando hoy por hoy tenemos una harina que todavía sigue estando fuerte, tenemos un cash en Estados Unidos muy firme de la harina de soja, y tenemos a Brasil que tiene buenos márgenes de molienda, pero que no está exportando tanta harina. Tenemos a Argentina que protege su margen de alguna manera con sus primas sólidas o firmes en harina. Entonces, de alguna manera se está movilizando que el margen de molienda todavía siga siendo un valor rentable, sobre todo cuando lo vemos en el board, o sea, en la pantalla, pero cuando lo vemos en números para el cash o en el físico, también son márgenes muy positivos para la industria. Bien, y entonces posibilidad de cambio de esto tendría que venir de la mano de alguna política discrecional de algún gobierno y no por orden del mercado, ¿no? Pareciera que no. Y esa es otra, que lo acabas de decir Juan Manuel, de los mensajes, ¿no? Que hoy por hoy lo que estamos viendo más que nada en el mercado son movimientos que también se dan por normativas, por titulares, por cuestiones que podrían hacer cambiar puntualmente algo, Pero pero más después que los nada hechos una, no se da y no se materializan. o se materializa o es una dinámica que se vuelve a reacomodar. El que China no compre aceite de canola de Canadá o aceite o harina de canola de Canadá no significa que ese aceite desaparezca. A algún lado va a ir a Sí, parar sí, y sí, China lo sí. va a ir a comprar de otro lugar. O Sí, sea, sí. es Cambia un una poco la dinámica estructura que del se mercado, pero sí. exactamente el camino, pero hoy no tenemos un faltante espontáneo de algún producto para que esto realmente tenga una situación sólida a largo plazo de sostenimiento de precios, a menos que estemos ante una situación crítica donde la producción en Sudamérica podría comprometerse, a que la demanda crece exponencialmente por alguna situación o porque realmente una catástrofe climática en algún lado. Si no tenemos eso, vamos a tener flashes de cuestiones que pueden hacer cambiar el hecho de que, no sé, ahora Lula proponga el incremento de la utilización de corte para biocombustibles de acá a 6 años. Eso lógicamente va a tener un impacto en las hojas de balance. O el hecho de que en el sudeste asiático también se incremente la utilización de aceite de palma para lo que es la utilización del corte del biodiesel 35 o 40%. Eso también va a tener un impacto porque vas a utilizar más aceite de palma interno, vas a dejar de exportar, vas a tener que ir a exportar otro aceite para cubrir ese hueco. Pero de nuevo, tiene que ver con reglamentos Claro, que sí, sí, sí. propone el humano o los gobiernos o quien fuera que hacen cambiar un poco el ciclo. Obviamente que retirás del mercado, si levantás, incrementás los cortes de utilización, estás generando una demanda que antes no la tenías. Sí, sí, no, pero no por las fuerzas libres del mercado y reasignando recursos eficientemente, ¿no? O sí, pero la realidad es que no es que te está faltando el producto. En algún lado está yendo y estás inventando una demanda que puede ser genuina, no lo estoy diciendo, no lo estoy poniendo en juego, pero no tiene que ver no está siendo jugado por las fuerzas de oferta y demanda de productos que vos puedas de alguna manera preestablecer en el mercado por una cuestión de, bueno, estos son los stocks, esto es lo que yo tengo de esta campaña, esto es lo que se va a utilizar, esto es lo que va a necesitar, qué le pasa si deja de producir tal país y no lo vuelcan al Sí, mercado sí. o lo vuelcan al mercado, ¿no? No, no, la verdad que clarísimo y súper completo tu visión y tu interpretación de lo que es el panorama fundamental, ¿no? Con toda la oferta y la producción que se viene y el rol que le asignás a lo que es el mercado interno en Estados Unidos, que está un poco amortiguando todo este escenario de quizás menores exportaciones por toda la oferta que hay en el mundo para volcar al mercado exportador. La verdad que es para destacar ese punto.
Y Celi, dejando un poco de lado lo que es el panorama fundamental, te quería preguntar sobre los fondos especulativos. Nosotros veíamos que están bastante vendidos y en los últimos días, bueno, fueron recortando un poquito, sobre todo en maíz. Quería saber qué posibilidades hay de que los fondos salgan a revertir todo este posicionamiento vendido que tienen, o si eventualmente un desarme de estas posiciones vendidas tiene el potencial de exagerar, digamos, o pronunciar una suba de precios. Mira, yo creo que am, los fondos estuvieron comprando posiciones previamente vendidas. ¿Cómo funciona el short covering? El short covering es que si el fondo está vendido, al salir de esa posición, ¿cómo sale? Comprando. Tiene que Comprar, comprar y levanta. sí, levanta precios. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento, y no solamente esto, eh, no solamente en lo que son los mercados agrícolas, creo que lo hemos generalizado incluso en los mercados accionarios, es la aversión al riesgo. O sea, hoy lo que se está viendo es una aversión al riesgo maximizada. ¿Por qué? Los fondos o los que están largos stocks o acciones en el mercado de equities o de mercado accionario y los fondos en nuestros productos que están vendidos, ambos están saliendo de las posiciones. ¿Sí? Pues el mercado accionario que está bajando, parte de eso es porque estás tomando ganancias, ves que el mercado de nuestros productos están subiendo de alguna manera, pero en realidad estás viendo un short covering, que estás viendo que las posiciones vendidas están comprándose. Entonces estás viendo que se quieren salir de encima del riesgo por cualquier situación. Una de las situaciones la podemos tomar situaciones fundamentales como una de las causas, pero las otras causas tienen que ver con un dólar extremadamente débil, con un inminente recorte de tasa en Estados Unidos, que no necesariamente eso se lee como dinero barato para seguir poniendo en el mercado accionario. Se puede leer eso consecuentemente, pero a priori vos ves que Estados Unidos no está mejorando su situación económica. Si le estás bajando las tasas, es que tenés que fomentar la situación económica porque lo tenés que dar una ayuda en bajarle el costo del dinero para que se ponga a producir, básicamente. Hoy no estuviste generando la cantidad de empleo que se estaba esperando, está llegando de alguna manera a sanear la inflación, obviamente que hay que ver cómo están contabilizando esa inflación, no todo el mundo está de acuerdo que esa inflación estamos cayendo en los precios de las materias primas, de hecho muchos pueden discutirte de que no, pero bueno, incluso para los datos que necesita la Reserva Federal, eh, se viene un inminente recorte de tasas, que se está proponiendo que posiblemente ese recorte sea de 50 puntos básicos. Y Sí, eso y el además mercado otra mayorista, cosa que ya en el mercado estaría descontada, ¿no? O sea, ya venimos manejando esa perspectiva hace 1 o 2 meses, ¿no? Del recorte de tasa ahora a fin de año. sí, pero antes el mercado lo leía como positivo a eso. Hoy el mercado lo empezó a leer como negativo, como que si me estás ayudando a la economía es porque no está bien, o porque no estamos llegando a estar bien. Posiblemente después de esto, el mercado lo lea como que, bueno, ahora me diste el instrumento para mejorar la economía y la estoy mejorando. Pero recuerden que esto pega antes, ¿no? Entonces estamos descontando todas las situaciones antes. Eh, entonces lo que yo veo, o lo que nosotros vemos, es una aversión a riesgo. Salgo de riesgo por las dudas y después veo cómo me posiciono. No estoy diciendo de que me voy a poner largo en nuestros productos. Estoy diciendo que voy a dejar de estar tan corto por cualquier situación. Quiero dejar de estar tan vendido en este producto. Entonces, eso creo que es lo que me parece que le está pasando al mercado. No necesariamente este short covering está acompañado al 100% con que me tengo que poner largo productos porque veo una catástrofe climática en algún lado. Puede que después esté acompañado de eso en algún momento, pero hoy no es lo que está haciendo el fondo. Y la otra situación es que posiblemente cuando veamos el informe de la CFTC, viernes a la tarde, veamos que sí se compraron un montón, o sea que la salida de fondos cortos fue la grande, pero el precio del maíz, por ejemplo, subió casi 30 centavos en estas últimas 6 sesiones. El de la soja subió unos 70 centavos y el trigo 62 centavos. Sí, es bastante para haber salido. Pero vamos a ver que posiblemente los fondos salieron mucho más, pero hay tanta absorción de ese fondo por parte de todo el comercial o todos los que todavía quedan por vender, que si tendrías que haber subido capaz en maíz $1 entero por lo que se sacó, la realidad es que estoy inventando, ¿no? Tenés una absorción muy grande porque hay tanto por vender que el fondo puede estar sacando mucha posición, pero el precio no puede hacer lo suyo porque hay mucho producto que tiene que estar vendido. Claro, sí, a Entonces, eso quería llegar. Hay un farmer selling bastante bajo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, esta salida de los fondos que tienen posiciones vendidas y tienen que salir a comprar, lo absorbe la venta genuina, ¿no? Del productor o del comercial. Así estaríamos.
Exactamente, exactamente. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Como A mí tiene no, menos potencial de generar una suba de precios, ¿no? Esta salida de los fondos. claro, exactamente. A menos que nos esté mostrando otra cuestión, ¿no? Y que después podamos esto empatarlo de nuevo con lo que dijimos. Ya tenemos todas las noticias bajitas. Sudamérica tiene, no sé, no tenemos muy claros los pronósticos para los próximos 3 meses. No tenemos muy claro qué va a seguir haciendo China. No tenemos muy claro qué va a seguir pasando en el Middle East, o sea, en el Medio Oriente. No tenemos muy claro un montón de cuestiones y podemos gestar una especie de espacio donde ya creo que vimos los mínimos. No estoy diciendo que, o tal vez lo veamos después del reporte del USDA de septiembre y de ahí en adelante empecemos a ver con que, bueno, ya está, ahora sí confirmé todo lo bajista. Bien. De nuevo, para que nos pongamos alcistas completamente, tenemos que barrer varios puntos porcentuales de la hoja de relación stock dividido demanda de Estados Unidos. Porque a los niveles que estamos hoy, los precios tienen que estar en los niveles que los vimos entre la campaña 2014-2015, 2018-2019, Sí, para estamos soja y para hablando de maíz. relaciones de stock-consumo de, bueno, dependiendo la estimación de producción que 12, uno use, ¿no? 13%, 14, 15 en soja y también 12, 13% para maíz. exacto. Entonces, si hacemos extrapolación sin contemplar ningún otro factor, los precios tendrían que estar entre 3,5 y 4,5 en maíz, entre 8 y 9 en soja. Bien, Hablo de centavos por bushel en Chicago. sí, sí, correcto. Entonces, no estoy diciendo que tenemos que ir ahí sin ningún tipo de freno, pero tenemos que tener en cuenta que ahí podemos ir para cuando tengamos que tomar algún tipo Sí, de de una cuestión definición. general de niveles de precios, digamos, no, no de algo preciso. Exacto, exacto. Ahora, si de nuevo, como estamos en un momento de transición, eh, y podemos empezar a ver que el mercado mueve para varios lugares, sí, para la dirección que el agricultor en este caso quisiera que esto se mueva, y me parece que son momentos interesantes para tomar algún tipo de cobertura, ¿no? Sí, entonces el próximo punto de incertidumbre podría ser entonces la transición de la campaña de Estados Unidos a la sudamericana, ¿no? Justo cuando se va a estar materializando la cosecha ahí y quede todo definido, yo creo que vamos a estar migrando bien la atención hacia Sudamérica, lo que se siembre en Brasil, en Argentina y cómo juega el clima. ¿Qué están viendo ustedes? Porque ya vimos números de parte de USDA y de otras instituciones que a Brasil otra vez vuelve a crecer un poquitito en área y en volumen de producción de soja se vendría otra campaña excepcional. Exactamente, exactamente. Yo lo que veo es que Brasil le están poniendo 170 millones de toneladas. Ponerle que no haga 170, haga 160, sigue siendo un montón de soja, ¿no? Eh, de nuevo, hay mucho que están haciendo los gobiernos sí, o las mismas industrias para utilizar más sus productos y no tener que depender tanto de la exportación, sobre todo cuando sabes que tu principal comprador es China y o te compra todo o no te compra nada. Entonces dependés de una situación muy delgadita. Ahora, en términos productivos, me parece que el USDA no está contemplando a Argentina con la baja caída o con la gran caída que podría llegar a ser de maíz respecto a soja, producto de chicharrita, costo de implantación, clima. Creo que sigue estando un poco elevado, pero tampoco está contemplando de que podría llegar a subir bastante más en soja, ¿no? Sí, sí. Eh, Eso me parece que es lo que queda ahí, que en algún momento va a tener que empezar a corregir, Sí, pero si mal no también no recuerdo creo que los esté. números, me parece que USDA tiene 49, 50 millones de toneladas para los dos productos en Argentina, maíz y soja, y yo creo que si se da lo que se habla acá de caída de área de maíz y pasaje a soja, quizá en maíz podamos ver un número inferior, más cercano a 45 quizás, y que sea un poquito más grande en soja. Tal cual. Sí, totalmente. Yo creo que eso todavía no lo están interpretando tanto, me parece. Pero podrían empezar a ver, y creo que por ahí puedes tener algo de corrección en el maíz por parte de eso. Y yo creo que todavía no está al 100% definido que van a sembrar. Obviamente que no vas a ver un switch terrible, pero me parece que podría haber cambios a último momento, porque creo que cada vez se están tomando decisiones más a corto plazo y a último minuto
porque hay tantas variables dando vuelta que te cuesta mucho trabajo tomar decisiones a largo plazo. Sí, sí, tal cual, un Eh, poco lo que vimos que se vive acá en estos momentos, es un productor esperando hasta último momento a ver qué decisión de siembra toma, por el temor al caso de la chicharrita en el maíz, bueno, por los márgenes de producción y los precios, por las perspectivas climáticas que en algunos casos no lucen tan favorables, así que sí, un contexto de esperar hasta último momento a ver qué sembrar o qué no. Exactamente, exactamente. Creo que eso es lo que vamos a continuar viendo para Sudamérica. Y va a tener que ver todo, al final del día todo se reduce a clima y a condiciones de África, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que el agricultor va a definir qué sembrar. Mientras tenga posibilidades y pueda continuar con la rotación, va a tratar de hacerlo. En Argentina todavía quedan algunos puntos de, de optimismo, si se quiere, para el futuro, que tiene que ver con que, bueno, la esperanza de una corrección en el tipo de cambio, la esperanza de que retiren un poco las retenciones, y creo que de ahí vendría la esperanza de algún espacio de siembra eh, que no tenga que ver en sí por el margen actual, que tampoco es que creo que al 100% uno se va a tirar solamente a la buena de Dios para que esas cuestiones ocurran, ¿no? Y en Brasil creo que también tiene que ver mucho el tipo de cambio. Y si el real se sigue devaluando de la manera que lo está haciendo, poco importa lo que haga Chicago, básicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, Celi, nos extendimos bastante en el tiempo, no te quiero sacar mucho más minutos. Una última para ir cerrando y breve, dejando de lado la cuestión productiva y de oferta y de demanda, ¿qué otros factores considerás que uno tendría que estar mirando, ¿no? En esto, en el mediano plazo, llamémosle, ¿no? Algo, no sé, destacado del plano geopolítico, la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, que los primeros días de noviembre, bueno, va a haber otro gobierno, no se sabe si continuidad o un cambio. No Ujú. sé, ¿qué cuestión puede haber ahí dando vuelta que impacte al sector y a los precios? Bueno, tal cual como comentaste, o sea, todo lo que tenga que ver con lo macro y un poco lo fuimos trazando a través de esta charla, tiene que ver con que al final del día tenemos un montón de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con nuestros mercados, sino más bien con cuestiones macro, geopolítica y el impacto que todo eso tiene. Y la realidad es que uno empieza a leer cuando estaba en su momento a favor, una vez después de que sucedió el intento de asesinato de Trump y ya todo el mundo creía que Trump iba a ganar, la soja caía, porque la expectativa es que si Trump gana va a poner eh, aranceles a China, todos los productos que ingresan de China, y China en retaliación pondría el impuesto nuevamente a la soja, entonces la soja en Estados Unidos bajaría. Y la realidad es que el mercado lee cosas mucho antes de que sucedan y no necesariamente cuando se den van a suceder de esa manera, porque al final del día la soja baja porque hay mucha soja en su momento, ¿no? No necesariamente porque eso suceda, porque de nuevo se arbitra. Lo que Estados Unidos no le venda a China se lo va a vender Brasil. Y Brasil, que si le vende todo a China, a esos destinos que tenía que haber vendido en primer lugar, le va a ir a vender a Estados Unidos. Y hay un cambio en Y la los otros dinámica. tendrán que ir a Estados Unidos, sí. Exactamente. Entonces, al final eso se dirime en bases. Y esa es la realidad. Pero bueno, eh, si tenemos que pensar cuál podría ser el impacto, yo creo que tiene que ver con una situación muy finita, ¿no? Porque un gobierno de más de lo mismo, creo que vamos a ver más de lo mismo. Un gobierno con Trump puede ser disruptivo, puede ser más volátil, podemos ver un montón de cuestiones más astringentes con muchas otras naciones y la relación de Estados Unidos con otros lugares. Entonces, eh, creo que va a ser interesante lo último que nos queda de este año. Si bien nos queda poco y parece que los años se nos van como agua, estos últimos meses van a ser bastante llamativos y me parece que nos van a dar mucho para hablar, porque creo que se viene agitado. Vamos a tener muchas cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con las elecciones de Estados Unidos, más lo que está pasando en el Medio Oriente, China. Creo que es importante ver qué continúa haciendo China. No hablamos mucho de ellos, pero la realidad es que eh, hay que ver lo que China hace, no necesariamente lo que dice. Sus números no son buenos económicos, pero hay que ver
la situación interna, cómo están sus márgenes. China está planteándose muy fuerte ser un gran productor y dejar de depender del mundo en las materias primas. Y si miramos el crecimiento de China en rendimiento, por ejemplo, maíz, con la incorporación de organismos genéticamente modificados en los genotipos de maíz, lo que estás viendo es que China incrementa 10% de rendimiento año a año. Con buenas condiciones climáticas, sin cambio de superficie, China te produciría de un año a otro 30 millones más de toneladas de maíz y deja de comprar en el mundo. Sí, sí. Y eso fue una demanda agregada de maíz en los últimos, de 2020 en adelante, que si bien ya no Sí, que compra Estados tocó picos Unidos. creo que de 23, 25 millones de toneladas de importaciones, bueno, eso dejaría de hacerlo, de alcanzar ese salto productivo, ¿no? Exactamente, entonces, de nuevo, hay que empezar a mirar los números más puntuales de cómo se Bueno, está moviendo el mercado, ¿no? los ojos puestos en todos lados, entonces. Bueno, Celina, la verdad que súper completo, detallado y, bueno, muy interesante tu visión sobre todo el panorama internacional y, bueno, para nosotros, para Argentina y Sudamérica también. Así que bueno, te agradecemos muchísimo otra vez tu participación en este espacio y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá. Así nos acompañaba Celina Mesquida, analista de RJ Bryan. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Agros y Mercados, en el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.